Estamos viendo un artículo de Reporteros Sin Fronteras, lo que nos permite y nos orienta que podemos tener información desde medios internacionales, medios regionales, en el caso de Latinoamérica, o medios locales, en el caso de las regiones de Colombia o, en este caso, de Bogotá. En esta propuesta informativa de la plataforma informativa de Clúster Televisión en Colombia y por supuesto de colombianos en el exterior. Doctor Olano, como historiador, hoy la academia y especialmente los colombianos tenemos un referente muy importante y son estos 200 años de la República de Colombia. ¿Cómo la lee el historiador, cómo la lee el académico, cómo trasladarlo a través de la lengua para inmortalizar una etapa tan importante en la historia del país? Bueno, trasladarlo a través de la lengua es muy importante, ya que la Constitución de 1991, como lo recordarán nuestros televidentes, incluye en su artículo 10 el castellano como el idioma oficial de Colombia, pero igualmente reconoce las tradiciones lingüísticas propias de cada una de las comunidades nacionales. De esta manera, pues están dentro de los idiomas del país los 67 dialectos indígenas, el criollo sanandresano, se encuentra también el rom de la minoría étnica romaní o gitana, y desde siempre pues ha aparecido precisamente en la legislación el tema del castellano. Desde siempre, ¿por qué razón? Porque el 20 de abril de 1887, cuando se expide la ley 153 de ese año, se adopta el Código Civil de don Andrés Bello. Y allí precisamente se manifiesta que todo ha de tramitarse en castellano. Y es una tradición que ha venido de generación en generación y que rescata en últimas también esa tradición hispánica que en los últimos 300 años, hasta ese momento, casi 400 años, se había vivido en el continente. Clúster Televisión, la prensa, la radio, la televisión, los contenidos digitales, aquí, en la plataforma de la www.clustertv.net. Clúster Media Comunicaciones, Agenda Pública, el Centro de Estudios en Comunicaciones para Iberoamérica presenta Asesinato de periodistas en Colombia. ClústerTV.net, un lugar para la expresión. 6 perfiles, lecturas del periodismo en Colombia. La voz, el mensaje de la presidenta del Círculo de Periodistas de Bogotá, CPB, Gloria Vallejo, quien denuncia la corrupción en Colombia. Con una cobertura de la FIP, Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia, sobre una rueda de prensa que el equipo informativo asistió, y con ella una agenda que se plantea a través de los audios para radio en una entrevista en la que hemos recogido las miradas, las lecturas de los directores de medios de comunicación, escritores. Clúster Televisión, la prensa, la radio, la televisión, los contenidos digitales, aquí, en la plataforma de la www.clustertv.net. Clúster Media Comunicaciones, Agenda Pública, el Centro de Estudios en Comunicaciones para Iberoamérica presenta Asesinato de periodistas en Colombia. ClústerTV.net, un lugar para la expresión. 6 perfiles, lecturas del periodismo en Colombia. La voz, el mensaje de la presidenta del Círculo de Periodistas de Bogotá, CPB, Gloria Vallejo, quien denuncia la corrupción en Colombia. Con una cobertura de la FIP, Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia, sobre una rueda de prensa a la que el equipo informativo asistió, y con ella una agenda que se plantea a través de los audios para radio
en una entrevista en la que hemos recogido las miradas, las lecturas de los directores de medios de comunicación, escritores,